Lo que escucharás a continuación es Dossier, una pieza de análisis generada por nuestra unidad de inteligencia de datos. Con tecnologías hemos procesado documentos, videos y audios para entregarte este reporte. El criterio periodístico y la supervisión editorial son, como siempre, de Informe Chile. Dale play. Hoy es sábado 7 de marzo de 2026 y el mapa geopolítico de nuestro hemisferio parece estar reescribiéndose. Literalmente en tiempo real. En tiempo real. Porque en este preciso instante los pasillos y salones del Trump National Doral en Miami son el escenario de una cumbre que busca alterar drásticamente la arquitectura de seguridad y comercio de todo el continente. Estamos hablando de la presentación oficial del Escudo de las Américas. O Shield of the Americas en inglés, exacto. Y la cantidad de información, de filtraciones y análisis que surgen de este evento es verdaderamente asombrosa. Así es. Y para esta inmersión en los datos, hemos reunido una colección exhaustiva de documentos. Contamos con reportes de política exterior, análisis detallados de think tanks de primer nivel como el CSIS. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ese mero. También evaluaciones de Global Americans, además de una revisión súper minuciosa de la cobertura de prensa que abarca desde los principales diarios de Estados Unidos hasta los medios más influyentes del Cono Sur. Y hay que decirlo, el propósito de este análisis a fondo es debatir rigurosamente si esta alianza militar y política propuesta por Donald Trump representa un avance necesario para la estabilidad o si alberga riesgos estructurales que podrían fracturar definitivamente la región. Pero antes de sumergirnos en los detalles operativos y en la lista de invitados a esta cumbre, resulta crucial establecer la naturaleza del material que tenemos sobre la mesa. Totalmente de acuerdo, es un punto fundamental. Hacemos una pausa inicial para aclarar a quienes nos escuchan que las fuentes revisadas para esta exploración contienen perspectivas políticas extremadamente polarizadas. Sí, de todos lados. Exacto. Al tratar temas de seguridad hemisférica y alianzas impulsadas por Washington, los documentos reflejan desde posturas de la derecha más conservadora hasta críticas severas de corrientes progresistas y de izquierda. Queremos ser tajantes. En este espacio no se toma ningún partido ni se respalda ninguna de estas visiones ideológicas. Ninguna. Nuestra misión es pura y exclusivamente reportar y diseccionar de forma neutral e imparcial los argumentos presentes en el material original. Exponemos los hechos, las tensiones y las estrategias planteadas en los textos para que cada persona saque sus propias conclusiones. Bueno, vamos a desempacar esto porque la imagen que llega desde Miami es de una magnitud pocas veces vista en la historia reciente. Donald Trump ha logrado reunir a líderes de 12 a 13 naciones. Un número altísimo para una convocatoria tan específica. Sí, o sea, estamos viendo en la misma mesa a figuras como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Y los documentos señalan que no se trata de una cumbre diplomática de cortesía para nada. Es la conformación de una alianza con un objetivo sumamente específico y asertivo. ¿Qué nos dicen los memorandos oficiales sobre esa misión? La misión oficial del Escudo de las Américas, tal como se lee en los documentos de la Casa Blanca, se centra en combatir frontalmente a los cárteles de la droga, neutralizar el narcoterrorismo y frenar la migración ilegal. Que son temas recurrentes, claro. Sí, pero el punto que verdaderamente altera la balanza geopolítica es la directriz de bloquear cualquier interferencia extranjera en el hemisferio. Ah, y ahí es donde cambia la cosa. Totalmente. Y los documentos no dejan espacio para la ambigüedad, ¿eh? Esa interferencia extranjera tiene nombres y apellidos. Se refiere a la penetración tecnológica, comercial y militar de China, así como a las operaciones de Rusia e Irán en suelo latinoamericano. Esa directriz marca prácticamente el fin de una era. Quienes siguen de cerca la diplomacia regional saben que durante décadas instituciones como la OEA o la Cumbre de las Américas operaban bajo la premisa del consenso multilateral inclusivo. Donde se invitaba a todos o a casi todos. Exacto, para buscar mínimos comunes denominadores. Pero la cumbre en el Doral fulmina ese modelo.
Entramos de lleno en la era del minilateralismo ideológico. Es como un club geopolítico de acceso restringido. Donde la llave de entrada es una alineación férrea con las prioridades de seguridad de Washington. Y algunos analistas en los reportes ya han bautizado este giro con un nombre muy particular, la doctrina Donroe. Lo fascinante aquí es el peso histórico que carga ese concepto. La doctrina Donroe no es solo un juego de palabras audaz, es una actualización operativa de la doctrina Monroe original de 1823. Aquella famosa frase de América para los americanos. Exactamente. Si aquella advertía a los imperios europeos que mantuvieran sus manos fuera de América, la versión actual establece el hemisferio occidental como un perímetro de defensa militar y tecnológico impenetrable contra las potencias asiáticas y euroasiáticas. Y la naturaleza de este rediseño queda en evidencia no solo por quienes están sentados en Miami, sino por quienes fueron explícitamente excluidos. El vacío en esa sala es verdaderamente ensordecedor. O sea, faltan las 3 economías y potencias demográficas más grandes y complejas de la región. Brasil, bajo la administración de Luis Inácio Lula da Silva, México con Claudia Sheinbaum y Colombia con Gustavo Petro. Ninguno de estos líderes recibió una invitación. 0. Y las fuentes indican que la exclusión se debe a sus posturas a favor de un orden mundial multipolar y, claro, a sus diferencias ideológicas con la actual Casa Blanca. Se está trazando una línea divisoria gigantesca a lo largo del continente. Y esa línea divisoria crea un bloque hemisférico fracturado. Ya no hay una América Latina negociando en bloque, sino aliados de seguridad de un lado y socios comerciales de China del otro. Es un cambio tectónico. Lo es. Y para subrayar el tono pragmático y sumamente acelerado de esta iniciativa, los reportes destacan un detalle peculiar: el nombramiento de Kristi Noem. Ah, sí, eso llamó muchísimo la atención en las fuentes. Es que recordemos que ella acaba de ser destituida como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, tras una serie de controversias y una campaña publicitaria súper cuestionada que costó $220 millones. Y cualquier manual de política tradicional dictaría un periodo de ostracismo para ella, de mantener un perfil bajo. Claro, pero la realidad fue otra. Inmediatamente después de su salida del DHS, Trump la designa enviada especial para esta misma coalición del Escudo de las Américas. Lo cual demuestra que en esta nueva arquitectura el capital político fluye a una velocidad de vértigo. Y la lealtad ejecutiva pesa muchísimo más que las credenciales diplomáticas convencionales. Totalmente. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Al revisar los documentos que defienden la creación de este bloque, los argumentos a favor revelan por qué tantos mandatarios latinoamericanos están dispuestos a firmar esto. Hay un motor principal muy claro. Sí, la modernización urgente y, en muchos casos, desesperada de los aparatos de seguridad. Es que los cárteles de la droga contemporáneos como los Lobos en Ecuador o el Tren de Aragua operan ya como corporaciones transnacionales fuertemente armadas. El andamiaje de seguridad previo, específicamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR de 1947, que ya se consideraba obsoleto. totalmente anacrónico en los círculos de defensa, diseñado para la Guerra Fría y muy desacreditado tras la Guerra de las Malvinas. Y el Escudo de las Américas se presenta justo como el sustituto letal y moderno del TIAR. Los gobiernos que se adhieran van a tener acceso a inteligencia compartida en tiempo real, operaciones conjuntas coordinadas y, crucialmente, el respaldo directo de las capacidades militares y tecnológicas del Pentágono. Para administraciones que ven cómo el crimen organizado supera el poder de fuego de sus propias policías locales, tratar a estas organizaciones criminales como amenazas terroristas de escala internacional no es una exageración retórica. Es una tabla de salvación existencial. Exacto, pero la seguridad física es solo el anclo. El músculo real que empuja esta alianza es financiero. Los documentos detallan incentivos económicos formidables. El tema del nearshoring. Así es. El despliegue del nearshoring bajo este esquema abandona las sutilezas de mercado y se convierte en una directriz de Estado. Y el pilar de esta estrategia es la iniciativa Forge. Un fondo masivo. Estamos hablando de $30,000 millones, apalancado por el Export-Import Bank de Estados Unidos en conjunto con capital privado. Ese número cambia las reglas del juego para las reservas naturales de Sudamérica. ¿Y qué exige el fondo Forge exactamente? El mandato es que los países aliados comiencen a procesar minerales críticos. Hablamos de las inmensas reservas de litio en el Triángulo Sur y el cobre a lo largo de los Andes.
que lo hagan localmente o exclusivamente con socios occidentales. El objetivo es cortar de tajo la dependencia global de las refinerías chinas, sacando a Pekín de la cadena de suministro esencial para la transición energética y la manufactura avanzada. Y a la par de los minerales, el escudo impone un rediseño de la infraestructura crítica civil. Se ofrecen fondos y garantías para asegurar puertos y redes de telecomunicaciones. Pero con un costo de entrada innegociable, ¿eh? La erradicación de la tecnología de origen chino. Así es. Washington exige el reemplazo sistemático de las redes 5G operadas por empresas como Huawei o ZTE, la sustitución de escáneres de seguridad portuarios y el desmantelamiento de grúas industriales de fabricación china. La premisa de los documentos de inteligencia estadounidenses es que estos sistemas no son simples bienes de capital, ¿verdad? No, los consideran vectores activos de espionaje y recolección masiva de datos por parte del gobierno asiático. Y ahí es donde el análisis de las fuentes da un giro radical. Porque las implicaciones de arrancar de raíz esa infraestructura abren la puerta a los enormes argumentos en contra. Los críticos y analistas económicos citados en los reportes advierten sobre un riesgo sistémico gigantesco. Quienes asisten a la cumbre enfrentan lo que los académicos han empezado a denominar el trilema de los minerales y la vulnerabilidad de la dependencia comercial. Es un concepto complejo. ¿Cómo funciona ese trilema en la práctica? Si conectamos esto con el panorama general, el trilema plantea una encrucijada sin respuestas fáciles. Para la abrumadora mayoría de las economías sudamericanas, China no es simplemente un mercado secundario, es el destino principal de sus exportaciones. Absorben volúmenes colosales de productos agrícolas, minerales y materias primas. Exacto. Entonces, si un país latinoamericano decide alinearse políticamente al 100% con el escudo de las Américas, cancelando contratos de infraestructura multimillonarios con corporaciones chinas por mandato de Washington, El riesgo de represalias comerciales es inminente. y potencialmente devastador. Imaginemos el escenario que plantean los think tanks. Si Pekín responde imponiendo aranceles punitivos, congelando líneas de crédito o reorientando sus compras de soya, cobre o carne hacia África u otros mercados asiáticos, las economías latinoamericanas sufrirían un shock fiscal brutal. Estamos hablando de una desestabilización capaz de quebrar presupuestos nacionales que sostienen subsidios, educación y operaciones básicas del Estado. Y esto nos lleva a la otra gran preocupación de los críticos, la doctrina del actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. La doctrina Hegseth. Al revisar los memorandos de defensa, resalta su visión geoestratégica que concibe a América Latina de manera literal y sin eufemismos como una extensión contigua del perímetro de seguridad nacional estadounidense. Lo que voces críticas dentro de los círculos diplomáticos latinoamericanos califican como un esquema de subordinación estratégica. El temor subyacente que se respira en los análisis es ¿quién asume verdaderamente el riesgo de todo esto? Claro, porque mientras Washington podría capitalizar los éxitos operativos y presentar victorias políticas contundentes ante su electorado doméstico en la guerra contra las drogas, Las naciones latinoamericanas corren el peligro de absorber los altísimos costos institucionales, sociales y sobre todo, humanos, de un conflicto militarizado en sus propias calles. y los costos humanos no son proyecciones teóricas, ¿eh? Las fuentes documentan precedentes muy recientes que encienden las alarmas de diversas organizaciones internacionales. Hace apenas unos meses, a finales de 2025, se ejecutó la Operación Southern Lens. Un despliegue sin precedentes. Sí, incluyó ataques aéreos y operativos marítimos en aguas del Pacífico y el Caribe. Los reportes indican que la operación dejó un saldo de al menos 150 muertos, clasificados bajo el estatus de narcoterroristas. Y a esa demostración de fuerza letal se le suma el evento que paralizó a la región a principios de este año, en enero de 2026. La incursión militar relámpago que culminó con la extracción desde Venezuela del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa. Para ser procesados judicialmente en Nueva York. Hay una corriente de análisis muy sólida que advierte que al dotar de un enfoque bélico internacional al combate contra los cárteles y avalar el uso sostenido de fuerza militar letal, las frágiles democracias de la región podrían sufrir una erosión irreversible de las libertades civiles y los derechos constitucionales. Para dimensionar la tremenda presión que estas variables ejercen sobre los tomadores de decisiones, los documentos nos ofrecen casos de estudio fascinantes. Analicemos cómo estas directrices globales chocan con realidades nacionales específicas. Empecemos por el Cono Sur. El caso de Chile es emblemático.
El presidente electo, José Antonio Kast, asume el poder en apenas 4 días, el 11 de marzo. Que haya decidido viajar a la cumbre en Miami antes de su investidura representa una ruptura histórica con la diplomacia chilena tradicional. Que siempre se ha caracterizado por un pragmatismo comercial estricto y una calculada neutralidad durante las últimas 3 décadas. Kast hereda un tablero diplomático incendiado. Fíjense en este detalle de las fuentes, que es muy revelador. Hace muy poco, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la inusual y durísima decisión de revocar las visas de 3 altos funcionarios del gobierno saliente de Gabriel Boric. ¿Y cuál fue el motivo oficial? Que estos funcionarios estaban avanzando en negociaciones con la empresa estatal China Mobile para la instalación de un cable submarino de fibra óptica transpacífico. Washington bajó el martillo acusándolos abiertamente de socavar la seguridad regional. O sea, el mensaje de Estados Unidos fue implacable. La infraestructura digital es terreno militar. Y Kast se encuentra ahora en el epicentro del dilema. Necesita integrarse al escudo de las Américas para fortalecer su flanco de seguridad interna, pero se enfrenta a la realidad estadística ineludible de que China adquiere aproximadamente el 40% de todas las exportaciones chilenas. Equilibrar las exigencias de lealtad en seguridad cibernética dictadas por Washington con el imperativo de supervivencia económica atado a Pekín es un desafío diplomático casi irresoluble. Y si del sur nos movemos al tablero del Caribe, la situación de la República Dominicana bajo el mandato del presidente Luis Abinader expone otra faceta crítica de esta alianza. Por su posición geográfica, la isla es el puente natural entre el norte y el sur. Pero los análisis apuntan a que enfrentan lo que denominan la paradoja de la soberanía. ¿Cómo explican los documentos esa paradoja? Funciona así. El marco del Escudo de las Américas exige que los países aliados integren sus bases de datos y compartan información de inteligencia biométrica, financiera y marítima altamente sensible con agencias estadounidenses. Información muy delicada. Demasiado. Y si un gobierno como el dominicano opone resistencia argumentando principios de soberanía nacional, se expone de inmediato a ser catalogado en los reportes de Washington como un hub vulnerable. Y esa etiqueta no es menor. Puede desencadenar alertas financieras internacionales que complican la inversión extranjera y el flujo de capitales legítimos. Además, las presiones no solo vienen de afuera, sino que fracturan el escenario político interno. El gobierno de Abinader lidia constantemente con las repercusiones de la severa crisis en la vecina Haití. Las políticas migratorias y de control fronterizo dominicanas han generado críticas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo enfrentan demandas de firmeza por parte de Estados Unidos. Hay un cálculo táctico sumamente delicado en los documentos militares. Si el Comando Sur incrementa drásticamente el bloqueo marítimo en el Caribe bajo el paraguas del escudo, los cárteles internacionales no van a desaparecer. Simplemente reconfigurarán sus rutas logísticas. Exacto, lo que amenaza con empujar focos de violencia, sicariato y corrupción directamente hacia el interior del territorio dominicano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos de los despachos en Miami y observamos el mapa continental, lo que se destila de estos miles de folios es un cambio de paradigma que permea hasta la base de las sociedades. La noción que predominó durante los años 90 y principios de los 2000, donde el libre comercio fluía por un carril y la defensa militar por otro, ha quedado oficialmente obsoleta. Los análisis coinciden en que hemos ingresado a una etapa definida por los ecosistemas de seguridad. Es una reconceptualización total, donde elementos civiles, comerciales y tecnológicos de uso cotidiano son clasificados ahora como activos de defensa nacional de primer orden. La infraestructura invisible que hace funcionar al mundo moderno está en el centro de la disputa. Hablamos de los cables submarinos de fibra óptica que transportan más del 85% de los datos del Internet global. De la red celular 5G que permite desde transacciones bancarias hasta cirugías remotas. Los sistemas automatizados que descargan contenedores en los puertos marítimos y la cadena de suministro de los minerales que alimentan las baterías de los vehículos eléctricos. Bajo la lupa del Escudo de las Américas, nada de esto pertenece al mercado libre. Todo forma parte de un engranaje estratégico diseñado para contener la expansión china. Es que la división del continente entre naciones aliadas que se acogen a la sombrilla militar de Washington y aquellas que optan por mantener lazos con las potencias euroasiáticas transforma radicalmente las reglas de convivencia. Determina qué puertos recibirán inversión extranjera multimillonaria,
bajo qué estándares tecnológicos operarán las industrias locales, qué nivel de privacidad de datos existirá y, en última instancia, condiciona el grado de estabilidad macroeconómica y paz social que las ciudadanías podrán experimentar. En resumen, la exploración exhaustiva de estos documentos revela una tensión geopolítica formidable. De un lado de la balanza, la cumbre de hoy ofrece a los mandatarios latinoamericanos acceso a un escudo de inteligencia de última generación, poderío militar conjunto y fondos de inversión como Forge. Percibidos como herramientas vitales para no sucumbir ante cárteles de alcance transnacional. Pero del otro lado, el costo de entrada requiere sacrificar autonomía diplomática, ceder control sobre la infraestructura tecnológica y aceptar el inmenso peligro de sufrir una retaliación comercial paralizante por parte de Asia, además de los riesgos inherentes de militarizar la seguridad pública. Es una reconfiguración de fuerzas que mantendrá a los ministerios de Exteriores trabajando sin descanso. Y mientras los asistentes en el Trump National Doral concluyen sus agendas y preparan los comunicados oficiales, hay una reflexión que surge al conectar los puntos de todos estos reportes. Una idea que va más allá de los acuerdos firmados hoy. Esto plantea una pregunta importante. Si la tendencia global avanza hacia la consolidación de bloques herméticos y excluyentes, donde un microchip, una antena o un yacimiento de cobre son tratados como armamento estratégico, ¿qué depara el horizonte para la tecnología ciudadana que damos por sentada? exacto. Es inevitable llegar al día en que el planeta opere con dos internets paralelos y estructuralmente incompatibles. ¿O enfrentaremos un futuro cercano donde la infraestructura digital esté tan segregada que un teléfono móvil simplemente pierda toda señal y utilidad al cruzar la frontera hacia un país latinoamericano que pertenece al bloque geopolítico rival? Es una perspectiva que verdaderamente congela la sangre y que, basada en el análisis de estas fuentes, se aleja de la ciencia ficción para entrar en el terreno de la planeación estratégica. Con esta profunda reflexión cerramos nuestra inmersión en los datos del día de hoy, desempacando cómo una sola cumbre en Florida tiene el potencial de reescribir nuestro futuro regional colectivo. Ha sido un recorrido complejo pero indispensable. Mantener la curiosidad intacta y cuestionar el flujo de información es la única manera de navegar estos cambios de época. Agradecemos sinceramente su compañía en esta exploración exhaustiva de las fuentes. Hasta la próxima.